Continuamos en la serie Gobernar y me voy a permitir recordar los conceptos de gobernar, porque a veces creemos que el gobernar siempre es de la eminencia, es de estar siempre en lo superior, pero el ejemplo que tengo hoy nos vamos a dar cuenta que el gobernar a partir de entender los conceptos también es de niveles no solo altos, sino niveles medios o niveles bajos. Cuando nosotros entendemos que dice ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, ciudad o territorio, o sea, no necesariamente sí, hay un arte de gobernar en el estado, que es el todo, por decirlo así, lo grande, en la ciudad o en un territorio, en una colectividad. Hay incluso, por decirlo así, gobernar globalmente. Voy a explicarlo. El secretario general de Naciones Unidas, él ejerce un arte de gobernar, no dijéramos, con cosas que puedan influir en los países o cambiar las cosas de los países, pero hay un arte de gobernar porque él es el secretario general de Naciones Unidas o en lo regional el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. O sea, hay diversas maneras que nosotros podemos entender el arte de gobernar. O cuando dice mandar con autoridad, este es otro concepto, dice mandar con autoridad o regir una cosa. O sea, el gobernar está relacionado con el arte de mandar. Tú tienes que saber mandar. Hay quienes creen que mandar es gritar. No, dice arte de mandar. Y es importante porque el ejemplo que yo te traigo hoy con esto del arte de mandar tiene que ver con el centurión romano. Ese famoso centurión romano que nosotros encontramos cuando él ve en Lucas 7 y se encuentra con el Señor Jesús. Mira lo increíble de alguien que tenía autoridad, que él sabía que ejercía una autoridad, que mandaba. Se encuentra con el Señor Jesús. Y estamos hablando el arte de gobernar. Y en Lucas 7, del versículo 1 en adelante, déjame compartirte esto. Dice, después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Jesús estaba enfermo y a punto de morir el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, dice, envió a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a sanar a su siervo. Él sabía. Por eso dice, él sabía a quién acudir también. Él pudo haber ordenado. Pero dice, habiendo oído hablar de Jesús, envió a donde estaban unos ancianos de los judíos para rogar. Mira cómo el arte de gobernar también implica que tú sepas pedir, por muy autoridad que tú tengas. En este caso lo vemos muy bien ejemplificado. Él escuchó, dice, que Jesús, él oyó hablar de Jesús. Tú te puedes imaginar, estamos hablando de un centurión romano. Él ejercía una autoridad. Él mandaba. Él había una territorialidad en la que él mandaba. Versículo 3 dice, se presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia diciendo, es digno que le concedas esto. Mira lo interesante aquí. Los ancianos de los judíos llegan y le dice, fíjate lo que le dice, es digno que le concedas esto. Tú te puedes imaginar cómo el arte de gobernar, en este caso del centurión, ejercido de buena manera, le permite al centurión ir a rogarle a los ancianos judíos para que fueran a pedirle a Jesús que llegara. Y dice que los ancianos judíos le insistían. Fíjate, quiere decir que ellos sabían y tenían la relación con el centurión y sabían que el centurión estaba gobernando bien. Mira lo importante. Por eso, cuando hablamos de diversos niveles de gobernabilidad, vemos en este caso del centurión cómo él estaba ejemplificando eso. Dice, es digno que le concedas esto porque él ama a nuestro pueblo. Otra vez la característica de compasión por aquellos que tienen necesidad. Una de las características del centurión romano en su ejercicio de gobernar es que él sentía compasión por los judíos. Él estaba para ejercer la ley, la autoridad sobre los judíos, pero él tenía compasión. Y no solo era un ejercicio de decir tengo compasión,
sino el centurión estaba ejemplificando con lo que hacía. Dice, ama a nuestro pueblo y ha edificado la sinagoga. Tú te puedes imaginar, y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Tú te puedes entender esto, que el testimonio que están dando los ancianos judíos con alguien que estaba sobre ellos, que tenía autoridad sobre ellos, es que se preocupa por nosotros, tiene compasión de nosotros y nos construyó la sinagoga. Ese es un ejercicio de gobernar desde el compromiso entendiendo el compromiso como una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. ¿Cuáles eran las acciones del centurión? Sentía compasión, dice, sentía compasión porque ama al pueblo y además de que lo ama, importante esto, él entiende la cultura del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque él mismo edifica la sinagoga. ¿Cómo es eso que aquel que no supuestamente cree en Dios construye la sinagoga? Es increíble cómo en los ejemplos que estamos viendo en esta serie vemos que a partir de la necesidad que tenía el pueblo, el Señor levanta gente que muchas veces llegan a instancias de las autoridades. ¿Para qué? Para marcar la diferencia. En este caso es el centurión y a través de los ancianos judíos. Y en el versículo 6 dice, iba Jesús con ellos. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Fíjate, ni siquiera el centurión. Unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, pues no soy tan importante como para que entres bajo mi techo. Oiga esto. Mira, humildad. Otra característica para gobernar. El centurión, dice, mandaba. Él tenía territorialidad. Él sabía lo que era exactamente gobernar. Él tenía bajo su cargo soldados, vamos a ver más adelante. Y le dice, y cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió. Él sabía que Jesús venía para su casa. Envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, pues yo no soy tan importante como para que entres bajo mi techo. Muchas veces en el arte de gobernar hay alguna gente que hace mal uso de eso y ni siquiera pide, manda a traer. En este caso él había pedido por la salud de su servidor y cuando se entera de que va para su casa le dice, Señor, no te molestes. Yo no soy tan bueno como para que entres en mi casa. Es increíble y por lo cual ni me consideraré a mí mismo digno de venir a ti. Y aquí viene lo importante. En el arte de gobernar, la palabra es tremendamente importante. O sea, la palabra de un gobernador es ley. A veces no entendemos esto, pero en la palabra de un gobernador está la política. En la palabra de un gobernador está la ley. Y mira lo que dice el centurión. Dice, pero dilo de palabra y mi siervo será sano. Dilo de palabra y mi siervo será sano. Mira, poderoso esto, que el gobernador entienda el poder que hay en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque si el gobernador tiene autoridad sobre una territorialidad, una colectividad, tiene que saber que en su boca está el poder y como dice Proverbios 4:21, el poder de la vida y de la muerte. Y en este caso el centurión ejerce esto. Mira, es increíble. Dice, dilo de palabra y mi siervo será sano. Vemos en el caso de este ejemplo de gobernar, de gobernabilidad, cómo el entender el poder que hay en tu boca, en tu palabra, en lo que tú dices, se puede generar un acercamiento increíble. Por eso cuando hay compasión por el pueblo, dice, él tenía compasión por el pueblo, les había construido la sinagoga y ejercía con su palabra algo extraordinario. Dice, dilo de verdad y mi siervo será sano. Y aquí viene esta ejemplificación de que él sabía lo que era gobernar, mandar. Versículo 8, pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Él sabía que era gobernar. Y le digo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mira, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el centurión
a Jesús: Maestro, yo sé qué es mandar. Yo sé que si le digo a este ven, viene. Y si le digo a aquel anda, él va. Eso es ejercer el arte de gobernar. Muchas veces se quiere ejercer el arte de gobernar sin entender la lógica de lo que es gobernar. Sin entender la lógica. Tú tienes que saber que para gobernar le tienes que decir a aquel ven y viene y va y va. Pero importante es saber para qué les dices ven y anda. Y es lo que el centurión nos está ejemplificando en esto. Dice, yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es. Dice, yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad. El gobernar mueve el ejercicio de autoridad y poder. Mueve el ejercicio de autoridad y poder. Y él dice, le digo a este ve y va, y a otro ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. El arte de gobernar tiene que saber que mandar tiene una lógica. El mandar significa no simplemente gritar, no simplemente decir haz, no, es saber que lo que le estás pidiendo te acerca a lo que quieres. Él lo que está ejemplificando aquí al decirle, mire, yo sé que es de autoridad. ¿Por qué? Cuando le digo a aquel ven, viene, y cuando le digo a aquel vaya, viene. Le está diciendo, mire, yo muevo a la gente con mi boca, con la palabra. El ejercicio que nos está mostrando el centurión romano, además de lo que enseñamos de fe, es el arte de gobernar. Él sabía el arte de gobernar. Y al versículo 9, clásico lo que hemos oído en la historia del centurión, le dice, al oír esto, Jesús se quedó maravillado de él. ¿De qué se queda maravillado? ¿Del arte de gobernar? Puede ser. ¿De cómo él expresa a Jesús que él sabe gobernar? Que él está ejemplificando en su ejercicio, en su arte de gobernar, que él sabe que es decir, muévanse o vengan o hagan. Dice, se sorprende Jesús, se quedó maravillado de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, le dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Mira lo importante de esto, para redondear el ejemplo del centurión. El hecho que el centurión supiera gobernar y que el centurión declarara con sus palabras, esto es un ejercicio de fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el ejercicio de autoridad, el ejercicio de mandar del centurión romano, lo que estaba haciendo era ejemplificar la fe, porque evidentemente el centurión sabía lo que se quería alcanzar, lo que se quería lograr, y él con su boca estaba moviendo esto, y hace que Jesús, cuando escucha esto, diga, ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Pregunto, ¿el centurión le habló de fe? Hazte esa pregunta. ¿El centurión le mencionó la fe al maestro, a Jesús? ¿Le dijo, yo soy hombre de fe, por eso tú le puedes decir la palabra? No. El centurión lo que dijo es una reflexión de lo que él sabía que era autoridad, y cómo la autoridad que había en él, al decir ven, anda, haz, lo estaba poniendo en la boca de Jesús para que Jesús pudiera decir lo que tenía que decir. Y termina en el versículo 10 esta frase, esta parte del centurión, cuando dice, y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vemos en el ejercicio de gobernar del centurión romano, increíble, el centurión romano no le aparece el nombre, dice el centurión romano. Y muchas veces en esta serie hemos estado rescatando anónimos. Digo anónimos, aunque sabemos muchas veces sus historias, pero gente que probablemente no le habíamos puesto el análisis del arte de gobernar. Dios siempre está interesado en el arte de gobernar, porque nosotros tenemos que empezar a gobernarnos nosotros, a gobernar la casa, pero lo más importante es poder gobernar con autoridad. La autoridad que tú tienes, la autoridad con la cual tú estás investido, tú tienes que hacerte cargo. Mira, como el centurión, tú tienes que hacerte cargo de ejercer la autoridad que se te ha conferido, como lo hizo el centurión.